Hoy es 5 de enero del 2014, ¿no? Hoy la primera prédica, vamos a decir, del año ¿no? Y empezamos con el libro de Daniel, que es mi tocayo, ¿no? O sea, así que vamos a hablar, o sea, de tocayo mío de Daniel. Así que vamos a orar y un poco, después del rato empezaremos, ¿no? Amado Padre, venimos a tu presencia para que usted nos esté guiando por su santa palabra, como siempre lo hago todos los domingos, y por su santo espíritu, el cual inspiró a los profetas para que pudieran escribir. Le pido, como dijo Daniel cuando estuvo ante el rey Nabucodonosor, que él dijo que no había sabio, ni encantador, ni mago, ni adivino que puedan declarar las cosas que están ahí ocultas. Y usted le agradó declararle a Daniel todo lo que iba a hacer usted en el futuro, y usted es el Dios del cielo, el que revela los misterios y el que nos ha dado a conocer las cosas que van a suceder en los posteriores días. Por eso le pedimos que, como así le inspiró a Daniel para escribir, nosotros tenemos un poco más de revelación, porque ya tenemos el Nuevo Testamento y podemos poder ver bien, o sea, lo que estaba por acontecer y que se ha cumplido en esta época. Así que le pedimos, por favor, que me esté guiando por su Santo Espíritu y su Santa Palabra, para que no esté desviándome ni a la izquierda ni a la derecha, sino que esté teniendo el mismo espíritu que fue infundido en la mente de ellos, y a la misma vez sean edificados aquellos que van a escuchar. Vamos a cantar un himno, y en Daniel 2, 33, o sea, dice así, Daniel 2:33, dice: sus piernas de hierro y sus pies de parte de hierro y en parte de barro. 34, estuviste mirando hasta una piedra, fue cortada sin ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Dice que una piedra que fue cortada sin ayuda de manos. Más adelante vamos a ver que eso era como estaba la tipología de lo que era el Señor Jesucristo, que no iba a venir con su reino, ¿no? Y basados en esa parte donde dice que una piedra o una roca destruyó todos esos reinos, vamos a contar Roca de la Eternidad. Por favor, cuando quieras cantar, de nuestro binario bautista, el número 159, por favor, cuando quieras. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, semi-escondedero fiel, paz encuentro solo en ti, rico y limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, sobre el mal podré triunfar, mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, semi-escondedero fiel, roca de la eternidad. Bueno, muchísimas gracias, Carito, por el himno. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel. No voy a entrar a cuestionamiento, que algunos dicen que es profeta, otros dicen que no es profeta. En sí, yo creo que no es para debatir, acá podemos disentir, ¿no? O sea, quiero decir, podemos estar en desacuerdo, eso quise decir. ¿Qué puede ser un profeta? No, porque en sí los profetas eran profetas, pues ya vimos que él hacían ciertas cosas, su vida, hacían cosas raras, pero Daniel en sí no podemos negar que sí tiene la mayor parte, la primera parte vemos que es histórica, y después está muy empapada políticamente, o sea,
de revelaciones, ¿no? Y profecía. Así que podemos decir de que sí tiene profecía y sí que le fue dado, incluso Cristo le dijo, nos nombró a él, ¿no? Así que no voy a entrar en eso. Uno debate que fue un profeta, otro no, o sea, tuvo buenas posiciones, buenos cargos, siempre Dios lo cuidó, lo ponían con gente, vamos a decir, en buena posición, los reyes, y él estuvo siempre cuidado, y le daba, vamos a decir, él venía y lo consultaban, pero él no traía profecía como los demás profetas, así dice el Señor y haciendo al pueblo, ¿no? Sino que él sí tenía profecía, ¿no? Entonces dejó a su consideración lo que crean sea conveniente, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo ante que aquellos que están escuchando esto por internet, vi que le interesa mucho, estuve mirando el canal, veo que esto de profecía siempre le llama la atención. Vuelvo a decir lo mismo, nuestra postura es aminialista. No voy a defender la postura de que interpretan de que Daniel falta venir en la parte del milenio y que se va a levantar un anticristo, al tercer año él va a cesar y va a surgir en Israel. Toda esa posición va a ser dispensacionalista, no sé, que tienen, ¿no? O sea, no quiero entrar en que todos los dispensacionalistas piensan igual de la misma forma, pero la mayoría tiene esa postura. Voy a hablar bien de lo que nosotros creemos como Iglesia Reformada, sí que ya están cumplidas las promesas y eso apuntaban a Cristo, ¿no? O sea, entonces para que no por ahí no estén perdiendo mucho el tiempo en eso. Aquellos, y ya empiezo después de aclarar esto, con el servicio, aquellos que quieran más abundar en el libro de todo Daniel, en el canal están más detalladas, porque yo llevo a Daniel 9, 24 en adelante, hasta el 27, no voy a poder hablar todo, pero en el canal está más detallada esas partes, así que haciendo estas aclaraciones empiezo con el servicio. Cuando vamos a las escrituras vamos a ver que Dios habla, o sea, él habla de encontramos sobre la soberanía de él, la providencia de él, ¿no? Y en el día de hoy vamos a ver que Dios es soberano, en sí, en el libro de Daniel, si no entiende todo, y que él lleva a cabo y que todo lo que él quiere por medio de su providencia, ¿no? Y no hay quien detenga su mano, y él revela las cosas que van a suceder también, ¿no? Así que vamos a ver un poco de Daniel, o sea que Daniel había nacido en una noble cuna, o sea, en sí vamos a decir que él pertenecía a una buena posición, a la familia real, porque era la tribu de Judá. En su juventud, o sea, si ustedes leen o se escucharon sobre Uvila, van a ver que él fue llevado cautivo cuando reina Nabucodonosor toma, ¿no? O sea, Jerusalén, y vemos que de eso se trata un poco, no estamos en esa época. Y él es llevado, o sea, en el cuarto reinado de Joaquín, en el 606 antes de Cristo, ¿no? En el capítulo que van a ver, porque no voy a ver todo, yo veo Abuela de Pájaro por los 12 capítulos. 12 capítulos digo porque en nuestra Biblia es una Biblia, vamos a decir, no es como la de los católicos, que me parece que Daniel tiene 14, nosotros tiene 12. Así que voy a ir a Abuelo de Pájaro, ¿no? O sea, y él, o sea, vamos a ver que él es llevado con un chiquitito, encima se muestra casi toda la vida de Daniel, cuenta mucho, también vemos que se cuenta parte de su vida ahí, ¿no? Y que él le enseña, o sea, vamos a decir, conocimiento, ciencia de los caldeos para que puedan aprender. ¿Cómo? Sí, los caldeos, y ellos, vamos a ver que él va subiendo, le dan cargo, posiciones dentro de ese imperio también babilónico, ¿no? Y de los persas. No, vamos a ver que él tiene problemas porque él sí se quería mantener siempre puro, se quería obedecer y él vamos a tener problemas porque yo capaz que no tengo tiempo de verlo todo eso, pero cuando él quería orar, él oraba, y bueno, vemos que él por causa de eso después engañan al rey Darío para que él fuera tirado del foso de los leones, ¿no? Y bueno, tenía muchas cosas, los amigos, vamos a ver, o sea, que están ahí, que yo no voy a tener tiempo de ver todo esto porque me voy a tocar un poco más la profecía. Pero los primeros capítulos voy a tocarlo a Bueno de Pájaro. Aquellos que quieran ponerle el nombre, Daniel, incluso Daniel, yo me llamo Daniel, ¿no? Sergio Daniel Vito. Y saben que Daniel quiere decir Dios es mi juez, y eso es lo que quiere decir el nombre de Daniel, ¿no? Que Dios es nuestro juez, Dios es el que juzga, y vemos que Dios juzgó a Israel y por eso estaban a donde están. Este libro también nos va a enseñar que a pesar de que están en cautiverio, a pesar que puedan estar en una mala posición o estar pasando por algo, siempre va a haber siervos de Dios. No importa si hoy no tengo una gran congregación. Daniel estaba solo,
no sé, ¿por qué no se habla mal los tres amigos de Daniel? Porque se habla en el primer capítulo, pero después vos ves toda la cosa y él está solo. Y entonces me va a decir que, ay, como estoy solo, como me pasaba a mí, yo estaba solo, y digo, bueno, yo estoy solo, entonces ya está. Y no, a pesar de que esté solo, la congregación chiquita como esta chiquita, debemos mantenernos, o sea, para Dios, tratando de hacer la voluntad de Él. Y Daniel nos deja ese ejemplo. Daniel nos dice que él se apartaba, él se propuso en su corazón. Si ustedes han leído o han escuchado sobre la Biblia, que se propuso, ¿no? Y quería agradarle a Dios. Y eso es lo que debemos hacer, no importa en la posición que estemos, si somos poquititos, como somos poquitos, no me voy a preocupar porque somos muchos, no, porque Dios no va a juzgar a nosotros, Vamos a ver que Daniel, o sea, cuando estaba en el exilio, acá que ya habían sido llevados, cuando los profetas le habían dicho que iba a acontecer esto, y bueno, acá se cumplió. Vamos a ver que Daniel en sí era muy sabio. Dice la escritura en Ezequiel 28:3, que algunos creen que está hablando de Satanás. Yo no tuve tiempo de verlo, ¿no? En Ezequiel 28:3. Pero sí, cuando habla, aparte se cree que habla de un rey ahí, pero si ustedes leen en Ezequiel van a ver que habla del Edén, entonces dice que estaba en el Edén, entonces se cree por Ezequiel que es Satanás. Pero en Ezequiel 28:3 dice que Satanás era un poco más sabio que Daniel. O sea, entonces creemos que Daniel era muy sabio, o sea, tenía la capacidad, porque Dios le daba de poder discernir sueños, tenía mucha sabiduría, porque la Biblia habla también en otra parte, dice que habían 3 personas justas, estaba Noé, Job y Daniel. Entonces Daniel era personas, uno de los profetas, no tengo tiempo de verlo con otros profetas porque no me da tiempo, pero Daniel era entonces considerado una persona muy inteligente, muy sabia, también humilde, porque se le revelaban los sueños, y dice, y Dios le reveló este sueño, pero no por mí, sino para que conozca. Entonces él decía, tengo conocimiento, pero vine de parte del Dios de los cielos. Entonces podemos aprender mucho de este siervo, ¿no? que estuvo en el cautiverio, pero a pesar de que estaba en el cautiverio se quería mantener vamos a decir, apartado para Dios, ¿no? Y el Dios vemos que por medio de él le reveló muchas revelaciones que vamos a verlas dentro de un rato, ¿no? Entonces este libro nos puede servir que estemos donde estemos, en el lugar que estemos, siempre hay esperanza por nosotros, siempre nos puede servir de consolación, de que tenemos que ser como Daniel, ¿no? Que Daniel tenía esperanza, a quien había creído, y él sabía que Dios tenía un plan, porque sabía que Dios le había prometido después de 70 semanas, porque él estudiaba las escrituras, sabía que Jeremías después de pasar las 70 semanas iba a volver, y Daniel 9 vamos a ver que él oraba por eso, ¿no? Entonces, dice, como dice las escrituras, que por medio de, o sea, Hebreos dice que la fe que ellos tuvieron cerraron bocas de leones. Cuando Daniel fue tirado en los fosos de leones, tuvo que tener mucha fe, ¿no? Para poder, entonces podemos aprender de este siervo, ¿no? Que en sí él confiaba en su Dios, él confiaba en Jehová, él era su pronto socorro, su fortaleza, y a pesar de donde él estaba, perdón, y Dios siempre lo cuidó. En todo lo que vamos a ver en estos 4 reinados que él estuvo, vamos a decir, que él vio, vamos a ver que sucedieron cosas dentro de importantes, ¿no? En el reinado de Nabucodonosor, en Daniel 1:1, vamos a ver que se va a contar cosas, voy a tocar vuelo de pájaro, cosas que sucedieron mientras él vio cómo, vamos a decir, se llevan o se toma Jerusalén, se llevan los utensilios. En Daniel 2:1, o sea, también en el mismo reino de Nabucodonosor, veremos que tiene Nabucodonosor el sueño de la estatua, que vamos a ver un poco, eso sí, voy a ver un poco. Y durante el reino de Baltasar, o sea, suceden 3 acontecimientos. Sí, gracias, me agarró estos 3 acontecimientos. En Daniel 5:1, Daniel 5:11 y Daniel 7:1, ¿no? Y ahí vamos a ver en la fiesta donde se toma vamos a ver, porque uno ya puede ver todo, después digo abuelo el pájaro todo por arriba. Hay una fiesta, Baltasar se burla, jajaja, tomando así con las copas que habían hecho, y ahí aparece el dedo que ustedes ya deben ver en películas, en dibujitos, ¿no? O leyendo la Biblia. Y le dijo que su reino había llegado a su fin, para hacerla más corta, ¿no? Vamos a ver también en el 7:1 el sueño también de Daniel y las bestias, ¿no? Que también lo voy a tocar un poquito, gracias. Y después también Daniel tiene otro sueño, que es el sueño del carnero y de un cuerno chico.
Muchas de estas profecías, de más sueños se mezclan, o sea, casi son lo mismo con el 2 y el 7, pero un poco más de revelación, o sea, en el reinado de Darío, o sea que lo apreciaba Daniel cuando lo engañan estos sátrapas, no me acuerdo, porque Daniel quería orar y ella no quería, entonces hacen una jugarreta para que Daniel no tiene la fosa de los leones, ¿no? Entonces Darío el Medo, o sea en Daniel 6.1 lo que sucede, ahí se habrán leído, van a ver que Daniel es nombrado por Darío como un gobernador, ¿no? Era un cargo importante Daniel, a pesar que iba pasando tiempo, él siempre estaba en un lugar y estaba cerca de personas importantes. Y Dios lo ponía así al cuidado de ellos, no participaba con ellos porque vemos y leemos o han escuchado su audiovila, ven que lo tenían que llamar a Daniel, o sea que Daniel decía que no estaba con ellos, lo mandaban a llamar. Así que, y en Daniel 9.1, además estoy viendo los sucesos importantes en la vida de Daniel, eso estoy haciendo abuelo de pájaro por si no entienden. En Daniel 9.1, lo importante es la oración. Daniel nos va a enseñar un modelo que era un hombre que oraba mucho, él siempre pasaba orando y ahora vemos que él va a orar para la restauración, que él va a pedir perdón por los pecados de él y después de su pueblo, y va a pedir, y sin saber, Dios le va a responder, o sea, por el ángel. Y ahí vemos la profecía como está, vamos a decir, quizá no se ve bien, pero está el Señor Jesucristo mucho en este sermón que voy a hablar yo. Está ahí vislumbrado que lo que Dios iba a mandar, ¿no? Bien en ese suceso y esas 70 semanas, o sea, después se iban a cumplir, que se iba a cumplir y ellos iban a volver, pero está más implicado que vamos a ver que el Señor Jesucristo que iba a venir a cumplir esa profecía, ¿no? Entonces, eso es un poco más o menos abuelo de pájaro, o sea, para que poder ver el libro en sí de Daniel, o sea, en sí lo que toca, ¿no? Entonces, lo primero, si ven, van a ver que en sí Daniel va a hablar un poco más históricamente de la vida de él, lo que sucedió de él, y la segunda parte en sí va a hablar más de lo que son profecías y visiones de Dios, ¿no? Este libro toca siempre también bastante los atributos de Dios, de la soberanía de Dios. Pero, en el día de hoy, o sea, el tema que yo quiero encaminar esto, el reino de Dios, o sea, ¿se cumplió o falta cumplirse? El reino de Dios, vamos a decir para que se pueda entender, ¿ya ha venido o vendrá? Porque las iglesias, y vamos a decir, en esta puja, vamos a decir, en esta pelea que hay, no pelea, pero sí debates teológicos, siempre dice que el reino de Dios va a venir, después va a ser establecido durante 1000 años, entonces ahí. Y otro, en nuestra posición aminalista, dice que el reino de Dios ya ha venido, arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. Y eso es un poquito lo que voy a hablar yo. ¿Cuándo sucedió o cuándo va a suceder? ¿Ah? Por eso es que yo le he puesto, o sea, ese título al sermón, que no lo he dicho, ¿no? O sea, si en sí el reino de Dios vino o vendrá. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Los judíos sí estaban esperando, ya voy a empezar con el, pero quiero hacer por lo menos algo para después. Los judíos estaban esperando un rey, no estaban esperando un rey, ellos sabían que iba a venir un rey, pero ellos pensaban que era algo más político, algo que iban a gobernar, y ellos no entendían bien en el sentido, vamos a decir eso. Ellos estaban esperando, o sea, vamos a decir, que se restableciera de otra vez la teocracia en Israel, que Dios empezara de otra vez a gobernar. Pero en sí, cuando vemos nosotros el reino es espiritual, ¿no? Nosotros lo que creemos, ¿no? Que el reino en sí venía a traer vida a Dios, o sea, por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, eso es un poco, o sea, y ellos malinterpretaron el reino, o sea, que nosotros entendemos, o sea, que es en el sentido espiritual que Él ha inaugurado con su vida y cuando Él venga se va a consumar. Sé que esto es quizá un poco difícil, porque esto voy a hablar un poco de escatología yo, entonces, pero eso es lo que habla de las profecías de Daniel, es un poquito complicada, ¿no? Pero de eso voy a tener que hablar ahora. Entonces, en el capítulo 1, para mí empezando, vamos a hablar primero lo más fácil, que es empieza con Daniel, por decir, ¿no?
que vemos que está, si ustedes han leído, verán que está el cautiverio donde está Daniel, su compañero. Vamos a ver que él se niega a comer ciertas comidas. Yo voy a tocar por arriba, así puedo ir a las profecías. Pero no vamos a decir, sin despreciar los primeros capítulos, porque son muy importantes y nos dejan mucha enseñanza, y más para los jóvenes, aquellos que son jóvenes, ¿no? Porque nos muestra que Daniel, a pesar de que era joven, Daniel podemos definirnos de que acá era joven, se calcula que tenía cerca de 20 años, o sea, era jovencito cuando fue llevado, ¿no? Sí. Y él se niega a comer, vamos a decir, la comida del rey, ¿no? Y Dios lo recompensa teniendo mayor fortaleza física y sabiduría. Entonces podemos aprender el primer capítulo, que no voy a ir a pesar, no voy a hablar nada de ninguno de los nombres que le pusieron de Belsasar, Ananías, Sadrach, ni nada de eso de Mesac, Azarías y Abednego, y los nombres que fueron, si no, no termino más, pero sabés que le cambian los nombres, le ponen unos nombres de ahí, y bueno, pero en sí quiero tocar vuelo de pájaro. La idea es que puedan entender, después esos estudios exegéticos los pueden hacer cada uno o quizás más adelante. La idea por capítulo es ver, tener una idea de qué trata el libro. Bueno, pero vemos que en sí recompensa a Dios, vamos a decir, la fidelidad de que el comportamiento que tuvo incluso en el cautiverio, porque es fácil comportarte bien mientras está todo bien y estás en la iglesia, pero ¿qué pasa si tenés que ir a un lugar o estar, cómo te comportarías? Entonces, tratar de mantenernos incluso donde estemos, y no hay hermanos y parece que no está nada. Daniel sabe que Dios estaba con él, porque el mismo libro, el nombre de él le decía: Daniel, Dios es mi juez. Entonces sabía que tenía que rendir cuenta. Entonces Daniel decide junto también con sus amigos, o sea, mantenerse fiel a Dios, ¿no? Entonces vemos que Dios recompensa en sí la fidelidad de sus hijos, no tanto sea jóvenes o viejos, ¿no? En el capítulo 2, ya para ir pasando, bueno, abajo, pues ya expliqué, voy a ir por arriba hasta cuando llegue un poco la profecía, y acá ya entro, ya empiezo ya en una de ellas. En el capítulo 2 en sí se abuela de pájaro, se ve, vamos a decir, el sueño de Nabucodonosor, ¿no? Esto se le mostraba a Daniel, ¿no? Y vamos a ver que él quiere que se le revele este sueño y manda a todo, vamos a decir, a todo, ¿cómo decirlo? Que le decimos acá en mi Buenos Aires le decían los manos chantas, que le revelaran el sueño. Y claro, yo se daba cuenta: no, es el sueño, señor, o sea, así te digo, claro, lo querían engañar para que así, entonces decían: no, quiere decir tal cosa, pero este rey era vivo, le dice: no, ustedes díganme que soñé yo, y si no le claro. Y empezaron a transpirar. Bueno, yo lo cuento así a mi lenguaje de Daniel, para que se pueda entender. Si no utilizo, sí, yo no puedo, ojo, yo no puedo complicar con palabras así de teología y de doctorado y hablarla bien y no se entiende nada. Entonces yo quiero que el escucha, o sea, lo pueda llegar a entender, o sea, entonces podía hablar con palabras más versadas, y bueno, pero no es mi idea. La idea es que se pueda entender el mensaje, pero tampoco faltar al respeto a la palabra de Dios. Entonces que sea entendible y legible lo que yo estoy por decir. Entonces eso, Dios le manda, y Daniel dice que él lo llaman a él, o sea, para que él iba a revelar el sueño, ¿no? O sea, no lo estoy haciendo exegéticamente, o sea, a esto, ¿no? Y vemos que viene Daniel le dice de que Dios revelaba los sueños, ¿no? Como dije acá en Daniel 2:27, como canté el himno, que dijo: me cuento el misterio, al rey quiere saber, no hay sabio, ni cantador, ni mago, ¿no? Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, le ha dado a conocer. Entonces Dios le estaba dando a conocer a Nabucodonosor, pero estaba también diciendo que solamente se lo iba a revelar él, Entonces hay un sueño ahí, ¿no? Que ya se han hecho incluso películas, se han hecho, y de acá han salido muchos libros. Nunca había visto esa estatua así de Nabucodonosor, las revistas, los libros, los comentarios bíblicos, bueno, hay mucho, pero nuestra, vamos a decir, la interpretación que tenemos nosotros aminalistas, ¿no? En sí, vamos a ver que esa imagen, que no tengo tiempo de verlo, porque no lo voy a ver, porque son muchas profecías que hay en Daniel. Ya verla de Daniel 9 ya me llevaría 1 hora y media, o 2 horas, 3, entonces no me da tiempo, estoy por la 2 recién.
pero lo voy a dar vuelo de pájaro. Para que puedan entender eso, esa imagen, es decir, representaba a los reinos de la tierra. Yo voy a hacer más decir, la interpretación que nosotros creemos, ¿no? que iban a dominar, o que iban a venir, ¿no? Sobre todas las naciones. Y esto incluso iba a influir sobre, vamos a decir, la nación judía, ¿no? En Jerusalén, ¿no? Nosotros le decimos la iglesia judía. O sea, creemos eso, ¿por qué? Porque solamente estaba compuesto de judíos. Por supuesto, el dispensacionalista no te va a decir eso, te va a decir que eso, la iglesia fue solamente fundada después del Pentecostés, y no queremos hablar de eso porque en nuestro canal tenemos muchas de esas prédicas, ¿no? La iglesia siempre se fue una a una, y no tengo tiempo de hablar, que la palabra eclesía no estaba, porque me voy del sermón. Así que los que están acá ya saben lo que son la postura reformada, van a entender mucho. Y si no, después me pueden hacer consulta por ahí aquellos que escuchan. Entonces, vamos a decir que iba a influenciar sobre eso, ¿no? Y la cabeza de oro sí estaba representando, vamos a decir, al imperio caldeo, o sea, en sí estaba representando también a lo que eran los babilónicos, ¿no? En sí lo que estaba, vamos a decir, Nabucodonosor, ¿no? Para hacerla más clara, lo que estaba existiendo en sí en ese tiempo. Esta imagen que habrán visto en el capítulo 2, el pecho y los brazos, o sea, de plata, significaban ya el imperio medo-persa. Y el tercero, que había sido fundado por Alejandro el Grande, o Alejandro el Magno, más conocido, ¿no? Y las piernas, los pies de hierro, que era la parte cuarta, ¿no? En sí representaba el imperio romano, que esto se iba a ser dividido en varios reinos, ¿no? Bueno, eso más o menos la interpretación a vuelo de pájaro, vamos a decir, lo que quiere decir esa imagen que aparecía ahí, o sea que en sí vio Daniel. Pero de todos estos reinos vamos a ver que en sí aparece, para dar un poquito más de datos, aparece que este reino que aparece ahí con las piernas de hierro y barro, son dos, vamos a decir, algo que no se puede unir, o sea, porque nunca se iban a poder unir. Eso quiere decir que se iba a dividir, ¿no? El imperio romano, o sea, iba a ser en vano que quiera mantenerse porque no iba a poder, ¿no? Pero iba a venir otro reino, ¿no? Que iba a ser, dice Daniel 2, 34. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, y volvió la estatua en sus pies de hierro y de barro, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez: el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como estamos, y de las eras el verano y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos, y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en una grande que llenó toda la tierra. Y bueno, ahí empieza a dar la interpretación, ¿no? Tú, rey de reyes, era el rey del cielo, da la reina, empieza a hablar de Daniel, ¿no? Pero ¿qué podemos aprender? Por supuesto no es un estudio exegético, voy a ir por arriba nomás. Esta piedra representa al Señor Jesucristo. No sé lo que nos quiere mostrar, nosotros porque ya lo podemos entender un poco mejor, porque ya ha pasado ese tiempo y podemos ver. En esa época ni Daniel entendía, porque Daniel se puso nervioso cuando apareció el ángel y dice: ¿qué quiere esta cosa? Dímela, porque yo no la sé. Entonces Daniel tampoco la sabía. Necesitaba una interpretación. ¿Por qué? Porque él, que se la interpretaran, porque nosotros él no entendía nada. Pero como se han cumplido, nosotros sabemos que podemos verlas, ¿no? No es que estamos inventando, estoy especulando yo, ¿no? Sino que ya hasta la historia misma comprueba, o sea, la historia fuera de vamos a decir, de la historia misma, la arqueología, da muchos datos, muchas luces que esto sí se cumplió. O sea, incluso hay partes, o sea, nombradas, o sea, escritas de los reyes, esto como cuentan de que sucedió. O sea, no tengo tiempo de hablar de la alta crítica por decirlo, ¿no? Por la crítica que critican a Daniel, que Daniel dice que es imposible que una persona haya soñado para que se cumplieran uno tras otro las cosas. ¿Cómo es posible que Daniel tuviera tanta sabiduría y tanta de poder? Entonces la alta crítica dice que no puede ser, que si estas cosas se cumplieron y que Daniel después no sé qué la iba poniendo pero no es así, porque sabemos que es el Dios del cielo, dice Daniel, el que revela y que muestra. Entonces él es el que hace saber a los suyos las cosas que van a acontecer, no es Daniel.
el que Dios mismo mostraba las cosas que iba a suceder. Eso es lo que sucede, que esta gente va así que no dijeron las cosas espirituales y no las pueden entender, como siempre en Corintios 2:14 hablan así, por hablar vanidades, porque no entiende que Dios y es el que inspiró a estos profetas para que ellos escribieran. Por arriba, porque algunos dicen, no hablaste de la alta crítica que dice que Daniel no escribe así. No me importa mucho de eso porque ellos no critican nada más, ¿no? Pero bueno, era un dato más que quería dar. Entonces, de eso se trata un poco de esto de esa piedra que ven, que destruye todo, una interpretación sencilla. Con muchos datos, sí, o sea, quieren hablar de Magno, las cosas que sucedió y cómo fueron, bueno, eso se puede hablar más, pero una interpretación sencilla es que todos los reinos Dios los va a desmenuzar y Dios los va a destruir. Esa sería una interpretación de este sueño sencilla y clara que te la puede entender un chico. Entonces, eso, o sea, dice, ay, pero va a suceder. Y acá donde más o menos muchos, vamos a decir, algunas escuelas interpretan otra cosa, ¿no? Nosotros creemos que en sí esto ya ha cumplido, porque dice, no sé qué, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo y decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y que Cristo reinará por siempre jamás, ¿sí? ¿No? Entonces, nosotros creemos que esto en sí se ha cumplido. Vamos a dar más datos, no porque creo, sino porque creemos esto, ¿no? No es decir yo creo esto, yo creo esto, yo creo en mi mente creo esto, pero ¿por qué lo crees? Porque por esto lo creo. Entonces vamos a mostrar por qué en nuestra cultura creemos esto, ¿no? En sí estos imperios mundiales, que es, vamos a decir que Babilonia, que es la cabeza de Ora, yo no voy a tener tiempo mucho a hablar, porque estos sueños de Nabucodonosor vamos a decir, lo podemos en sí, ¿cómo puedo decir? Como unir, porque Daniel 7 tiene también unos sueños, que ahí aparecen los sueños de Daniel, van a encontrar el león, el oso, el leopardo y la bestia de 10 cuernos, ¿no? Un cuerno pequeño. Pero en sí se relaciona un poco con los sueños de Nabucodonosor, ¿no? Que es de Babilonia, o sea, la cabeza de oro representa al león, y Medo Persa, que es el pecho y la plata, que estaban en el sueño de Nabucodonosor, en sí en Daniel, que Daniel 7:1-28 representa al oso, y Grecia, que es el vientre y los lomos de bronce, en Daniel 7:1-28 representa al leopardo, ¿no? Y Romasa, que son las piernas de hierro, que vemos con el barro, que no se van a poder mantener, y bueno, y la bestia con la cuerno, ¿no? Y Cristo, vamos a decir, la piedra que se desprendía sin la intervención humana. ¿Por qué la intervención humana? Porque solamente es por intervención divina, la intervención de Dios, que Dios mismo es el que iba a mandar a su Hijo amado, porque el reino de Él no es este mundo, ¿no? Como lo dijo, estamos juzgando. Entonces, Él es el que iba a desmenuzar, iba a romper como vasija todos estos reinos, ¿no? Que en sí no hacen. Nosotros más adelante voy a explicar un poco que nosotros creemos que el reino así es espiritual. Ahora voy a hacer una pequeña introducción a lo que voy hablando más para que se vaya abriendo un poco más nuestra mente, pero después más adelante lo voy a explicar. En sí nosotros creemos que es espiritual este reino, porque Cristo en Juan 3:13 respondió, dijo, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces, si el reino de Dios, como muchos dicen, muchas escuelas, de otras escuelas dispensacionalistas, dice que va a ser inaugurado cuando vengan los 1000 años, y entonces hace una separación de Israel y la iglesia, ¿no? Que eso contradice el libro de Hebreo y el libro de Efesios 2:11 en adelante, que ya no hay griego ni judío, estamos todos, formamos uno. También Romanos 11, somos un solo olivo, estamos juntos, y bla bla, hay muchos textos, el Gálatas 6, el de Israel, bueno, un montón de textos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si no nació otra vez no verá el reino de Dios. ¿Y cuándo puede nacer de nuevo? Es ahora, en esta época, cuando predicar el Evangelio se está viendo para ver el reino de Dios. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y para poder ver ese reino es espiritual, y ese reino ya ha venido. Entonces muchos dicen que va a venir el reino de David cuando el Señor Jesucristo en su segunda venida venga y vaya a reinar, y va a ser vamos a decir, para hablar mal, no hablar teológicamente correcto, trazar bien, es como que Dios va a hacer un barrio aparte, vamos a decir allá con los judíos, Jerusalén y los gentiles al costado, así, para que se pueda entender. No es una expresión muy buena, pero como que nosotros vamos a estar a un costado
y ellos van a estar reinando allá. Y eso no, Dios no hace excepción de personas, ya ni judío ni gentil, todos formados en Cristo. Eso ya terminó, se acabó, como en Mateo ya vimos, ¿no? Llegó a su fin, y ahora ha empezado, o sea, que la iglesia donde forman tanto judíos como gentiles. Por ello están en que las profecías todavía faltan cumplirse y tienen la puesta mirada ¿dónde? En Israel. Eso ha llegado a su fin, ya no es que desechó a los judíos, sino que todavía están y sigue salvando, pero ya no es que depende, vamos a decir eso, sino que ahora, vamos a decir, la iglesia está conformada tanto por judíos como gentiles. Eso es tener una mala, vamos a decir, hacer una mala interpretación, o sea, pues de eso yo pienso que falta cumplirse eso. No tenemos que llegar a ser cumplidos, el reino de Dios allá ha llegado. Arrepentir, Mateo 4:17, porque el reino de Dios se acercaba, ya ha llegado, ¿no? Y eso, como a veces dice, entonces nos atacan a veces a nosotros cuando dice el Padre Nuestro, el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Pero venga, entonces falta venir. No es que falta, nosotros estamos diciendo que Padre Nuestro, venga tu reino, o sea que se expanda tu reino por acá, que así en el cielo como está, que venga acá también. Oramos porque se siga acá. Porque si Cristo ha dicho, si por el dedo se ha hecho fuera de demonios, el reino de Dios ha llegado, o sea, hay muchas palabras que hablan del reino de Dios, que es espiritual, pues yo pensaba que era político, entonces muchas de estas iglesias que hay en el día de hoy creen como los judíos, que todavía falta por venir, ¿no? Y que está por venir. Entonces, ¿qué sucede? Están esperando como ellos, y por eso que lo mataron a Cristo. Quedamos dentro de un rato cuando hable del Hijo del Hombre. Entonces eso es lo que se trata, que muchos creen que en sí falta cumplirse, o sea, esta vamos a decir, esta visión, o sea, que tiene un poco de Daniel 7, es lo mismo que habla de Daniel. Yo no voy a hablar tanto de Daniel 7 porque es casi lo mismo de Daniel 2, es el sueño que tiene Daniel, o sea, que él ve, ¿no? Todos estos cuatro imperios, ¿no? Que él ve que salen del agua, ¿no? Daniel 7 1 al 14, ¿no? Y eso que sale del agua también representaría también, o sea, que salen del agua, del abismo, ¿no? De la tierra surge, ¿no? Porque es simbolismo, ¿no? No va a decir que va a salir todas esas bestias. Porque ahí está el símbolo tomado literal, como muchos lo toman literal, y dicen, ustedes son simbolistas, son espirituales, todos lo simbolizan, nosotros somos simbolistas. Pero si ellos lo toman tan literal, entonces lo tienen que tomar literal que sale un dragón del agua, tienen que tomar literal que sale un oso, tienen que sale literal que sale un águila, entonces lo toman literal todo. Pero no podemos estar tomando el literal. Por eso ya el mismo introducción al libro profético, que no lo podemos tomar así nada más, ¿no? Sino esto que sale del agua, ¿qué significaría? O sea, que sale del agua esto. Entonces no lo podemos tomar así. Para los judíos tenemos que saber qué significaba. Y en el Salmo 42:7 dice que en un abismo llama a otro, a la vez tus canales, todas las ondas y tus olas han pasado sobre mí. Era algo que ellos tenían miedo, tenían que ver un poco el contexto cultural de los judíos, qué representaba para ellos, qué es lo que si era un libro también poéticamente, qué es lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, pero para poder entender, Cristo iba a irrumpir en ese cuarto reino. Ellos dicen que va a venir cuando estén esas 10. Yo sé que está difícil todo esto, está muy difícil, así que ellos dicen que se van a juntar, algunos ya se unieron a las 10 potencias hace años, y que están esperando a ver si cuando se manifieste el anticristo, después al tercer año y medio, que vamos a ver cuando llega Daniel 9, va a surgir eso. Nosotros decimos que eso ya llegó, era cuando Cristo, o sea, en la época, vamos a decir, en Roma, y él vino, ¿no? En el sentido espiritual queda inaugurado el reino de Cristo, ¿no? Bueno, pero no tengo tanto tiempo así de estar hablando un poco de esto. Voy a ir a vuelo de pájaro, vamos a decir, porque no es un estudio, vamos a decir, en sí exegético. Ahora en un ratito voy a volver a Daniel 7, que también es lo mismo, que se compara con Daniel 2, un poco el sueño de Nabucodonosor, pero después Daniel sueña también el sueño de estas bestias. Pero vamos a ir por parte, ¿no? En Daniel 4, ahora vuelvo a eso, ¿no? O sea que, bueno, hay unas cosas que me quedan en tintero o por arriba en Daniel 3, o sea, en Daniel 3 en sí se hace una imagen de oro de Nabucodonosor, y entonces Sadrach y sus compañeros ellos no querían adorarla, ¿no? Y entonces para ver, o sea, por arriba, esos son echados así en el horno de fuego, no me acuerdo si son calentados como 7 veces más. Pero Dios los conserva, los preserva, ¿no? De ahí,
y Nabucodonosor termina dando la gloria a Dios, porque dice, ¿cómo es posible? Lo tiramos ahí, no eran tres, ahí veo que hay 4 caminando. Entonces vemos que Dios en sí, ellos querían serle fiel a Dios, ¿no? Y ser devotos a Dios, ¿no? Y no querían hacer eso. Entonces ellos son mandados, o sea, el abuelo de Pascua estoy viendo yo, al horno de fuego, porque querer hacer la voluntad de Dios a veces van a venir pruebas, ¿no? Entonces podemos aprender de estos siervos, estos amigos de Daniel, que ellos no tenían miedo a quien mata el cuerpo, sino a quien mata el alma, ¿no? Y en Isaías 43, versículo 2, dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, dice Isaías 43, versículo 2. Entonces cuando haya muchas aflicciones, cuando haya muchos problemas en nuestra vida, no temer, porque en sí Dios dice que nos va a estar cuidando en esos momentos, ¿no? Así que aprender de estos siervos, ¿no? Que aunque estuvieron pasando por el valle de la sombra de la muerte, como el progreso del peregrino, ellos confiaron en su único Dios, que le iba a proteger, y no se quisieron inclinar, ¿no? Ante otros dioses paganos. Eso podemos aprender del capítulo 3. Entonces vamos al capítulo 4. Vamos a ver que Nabucodonosor va a tener que reconocer el poder de Jehová, porque Dios dice Yahvé, le va a castigar por orgulloso, porque él dice, todo se lo construí con mis manos, fíjate de aquello, bla 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 bla, y que se daba la gloria a él, ¿no? Y entonces no terminando de pasar eso, ya que Dios lo humilla, ¿no? Pero después lo termina, dice, levantando, porque hay una promesa que hasta cuando después lo iba a restaurar, lo iba a levantar. Y le entró, vamos a decir, por el orgullo, las cosas que se dan, entró lo que hoy le podríamos decir un estado de locura, esquizofrenia, o sea, quedó así por no reconocer la paciencia, que andaba vagando como un animal, ¿no? Y así dice que Dios los entregó a sus mentes. Fíjese, Romanos 1.18 dice lo mismo, Deuteronomio 28 también, la maldición que vendrá sobre ellos, sobre su cordura mental, su cordura raciocinia, ya no podrá pensar bien. A pesar que puedan tener mucho conocimiento, mucho estudio, su mente no va a quedar. Y eso pasó con este rey, era un rey y quedó en un estado deplorable su mente, ¿no? Pero después tuvo misericordia Dios de él y le devolvió hacia su cordura. Y ese hombre vuelve, así da la gloria a Dios. Lo mismo pasa con el pecador. Cuando el pecador se vuelve a sí mismo, como dijo el pródigo, y se vuelve a su padre, ¿qué hace? Da la gloria a Dios. Entonces, cuando tú eres, que antes te jactaba, yo antes decía, primero Daniel, segundo Daniel y tercero Daniel, ese era mi lema. Siempre hablaba de mí, porque yo hago estos ejercicios, yo hago aquello, yo hago esto, y caminaba así, ancho por la calle, así, o yo hago ejercicio, y un día Dios me humilló y me tiró hasta el suelo, como decía el doctor Martin Lonchón. Es decir, cuando el hombre cae al suelo puede mirar arriba a su creador, ¿no? Como le pasó también en la pelea con el ángel, ¿no? A Jacob, ¿no? Que después le pone el nombre de Israel, que lo bendice, y cuando lo tiró al suelo, ¿no? Y eso es así, Dios lo tira a Nabucodonosor y él reconoce que hay. Y muchos creen también que él va a estar en el cielo, terminó dándole la gloria. No como lo mismo como su hijo, bueno, su supuesto hijo, porque no voy a hablar de él mucho de Belsasar, porque en sí no era el hijo, pero en sí no hizo lo mismo que el padre, como Nabucodonosor, que Nabucodonosor sí le terminó dando la honra a Dios, ¿no? Y eso fue que Dios lo humilla, y Dios humilla ¿qué? El nariz parada, como dicen en Buenos Aires, el así, que anda así creyéndose que tiene estudio, y aquel pobre que tiene la primaria no sabe nada. Entonces Dios dice, yo te voy a disciplinar, o aquel orgulloso que se preocupa por estas cosas de este mundo no le da la gloria a Dios, ¿no? Como vemos en el Nuevo Testamento, que fue comido por gusano, ¿no? Entonces sucede esto, ¿no? Con esta gente. Bueno, no tengo tiempo de ir mucho más sobre esto, entonces voy a pasar al capítulo 5. En el capítulo 5 ya empieza otro personaje que vemos de los reyes que vio en toda la vida de Daniel. Ya dije que iba a haber 4 reyes en su vida. Acá empieza el otro, que es, vamos a decir, la fiesta donde es la fiesta más pecadora, impía de Belsasar. Y vamos a ver que hay una escritura que se aparece con un dedo que escribe, hay unas palabras, ¿no? Y Daniel, vamos a ver que en sí es traído para interpretarla, porque ellos dicen, había uno que una época, me acuerdo que en Nabucodonosor, anda a buscarlo, y dice, a traerlo a ver a que él interprete las cosas acá, y lo voy a vestir así, entonces
Entonces Daniel viene y le dice, bueno, por tal cosa, por no haber hecho por Nabucodonosor, Dios de los cielos lo humilló, pero él lo reconoce como Dios y tú no, a pesar de estar escrito en la historia, de ver, porque la escritura también nos dice el asunto que estas cosas son escritas para nosotros, o sea, no fue escrita en vano de la Biblia, tenemos la suerte de poder poner, Dios nos muestra la escritura y lo poquito que sabemos ponerlo en práctica. Entonces dice, vos viste lo que pasó a él, vos viste cómo fue puesto su estado mental, viste cómo él quedó en su mente, bueno, ¿por qué no pusiste la cosa y le diste la gloria a Dios y te burlaste y trajiste todos esos vasos porque ellos habían robado los vasos, que habían traído la cosa y se burlaron, empezaron a tomar las cosas de Dios como así y Dios vino y le castigó? Y cuando estaban que quemaban las papas, quiso ver ya como de repente ya Dios se había sentenciado, ya había venido un juicio. Entonces, eso más o menos el capítulo 5, por mis palabras, para que se pueda entender lo que sucede, ¿no? Entonces, Belsasar, o sea, se burla un poco de los juicios de Dios, y bueno, hoy vemos que también mucho para predicar a la gente, Dios se burla y se ríe de las cosas, y hasta cuando Dios le trae un juicio, ay, por favor, y ya viene a querer que te ayude. ¿Sí? Dios yo dijo con el dedo que ya le había puesto sentencia. Irrevocables son lo que Dios le ha puesto, ¿no? A menos que Dios tenga misericordia. Pero vemos que ya Daniel empezó a ver, ya estaba viejito, tenemos acá Daniel en esta parte, ¿no? Entonces vemos que a muchos les interesan las cosas, así saber, y del futuro y esas cosas, pero nosotros decían, ¿vos querés saber el futuro? Nosotros sabemos el futuro, no tenemos la bola ni nada de eso, tenemos esta escritura y Dios dice esto, acá, no te falta que vayas a ir a ningún tarot ni nada, acá dice las escrituras, acá está donde vas a ir a parar, acá está todo. Entonces, pero cuando vos le decís, ya no quieren saber nada, quieren que las cosas, que le diga las cosas buenas, a ver que el trabajo, cómo me va en esto, pero cuando queremos decir las cosas, ellos ya no quieren saber nada. Entonces, Daniel le lee lo que había puesto, o sea, con el dedo, o sea, yo no tengo tiempo de ir, o sea, pero si están muy interesados, en el capítulo 5, ¿dónde está? El capítulo 5, donde aparece sí, el dedo, la interpretación es en sí Mené, Tekel, perdón, le da vuelta a mi Biblia, justo se corta ahí, Pérez, ¿no? Y en sí sería algo así como que Dios iba a cortar, vamos a decir, en sí el reino de esta persona, ¿no? Y Tekel sería algo así como que había puesto pesado o había puesto en juicio lo que había hecho esta gente de profanación, o sea, de los vasos santos, sí, que había hecho Belsasar, y había, vamos a decir en sí, puesto en balanza, sería algo así, ¿no? Tekel, lo que había puesto en juicio la vida de esto, los valores, los comportamientos que tuvo esta persona. Y Pérez, sería que, o Farsin, sería también de que él lo iba a dividir, o como que iba a llegar a su fin, algo de eso, ¿no? Y esto el hombre le hizo tener miedo. Imagínate que está así y aparece un dedo atrás tuyo que iba a ir en la pared. Ahora capaz que con la mente no te imaginás, pero imagínate que algo así, yo creo que... Y en ese momento, no sé si ustedes saben un poco del libro de Daniel, ya la ciudad estaba sitiada ya, estaba por ser tomada. Y este hombre, a pesar de eso, ver la destrucción y al ver que todo eso seguían igual, ¿no? O sea, es lo mismo, la gente le decís, ve su historia de vida, está deplorable, la misma persona está viendo que se le empiezan a cerrar las puertas, los problemas en el trabajo, el problema en el matrimonio, y siguen como, y vos le estás diciendo, Dios dice esto, que acá está la puerta, esta es la puerta, es Cristo. Cristo tampoco te va a solucionar todo así, no vengas a Cristo para que te solucione todo, pero esta es la solución, ¿no? Esta es la solución más grande, esta es la necesidad más grande que tenés, y no, es como esta persona, no le importa el dedo, cuando vos con tu dedo le señalás, le pones con tu dedo, mirá, así dice la escritura, no el dedo en la pared, pero sí el dedo en la Biblia, le mostrás, esto es lo que está por suceder, y no tiene nada. Gracias. Bueno, no tengo tiempo mucho de hablar, el asunto es que, bueno, esta persona es muerta, ¿no? Ya sabemos que ellos mueren, ¿no? En el capítulo 6, perdón, a ver, perdón un momento, me voy a quedar un poquitito más porque me pareció algo importante. En el capítulo 5, vamos a decir, Babilonia, esto que me hace un poquito de información sobre este rey que es Belsasar, todavía no me pasó eso ahí.
Babilonia ya iba a dejar, vamos a decir, su reinado, iba a ser, en sí ya no iba a estar dominando Jerusalén. ¿Por qué? Sabíamos que eso se iba a cumplir los 70 años que se tenían que cumplir, ¿no? Y eso se había sido profetizado, que no tengo tiempo de ir, cuando vimos el libro de Jeremías 25, versículo 11, y Jeremías 29, versículo 10, que lo vimos hace un tiempo atrás. Después lo vamos a ver en Daniel 9.2, que se iba a llegar a su fin durante 70 años iban a estar, y después, o sea, por supuesto que para eso Dios iba a mandar a otra nación, a otra potencia a tomar a Babilonia. Estos son hechos históricos, se cuenta que sucedieron. Entonces iba a ser por un rey, vamos a decir, por un decreto, decirlo que ellos, que ya lo vimos hace muchísimo tiempo, el año pasado, en el libro de Esdras, como el rey, o sea, hace volver a la cautividad, y creemos que porque el libro de Daniel le habrá mostrado a este rey, que ya vamos a llegar, y le mirá, el profeta Isaías, el profeta Isaías, no sé, Isaías 45, por ahí le habrá mostrado, Dios dijo esto de vos. ¿Dónde? Acá, mirá, Isaías acá dice, y por Ciro, yo estoy ahí. Sí, Daniel le hablamos, creemos así, especulamos, porque Daniel era un hombre que estudiaba, parece, la escritura, porque él, caramba, él estaba viendo Jeremías, Jeremías, ese se va a cumplir, Daniel dice que, perdón, Isaías dice que tal cosa, y él tenía el Espíritu de Dios, pero también conocía las escrituras, él estaba ahí sabiendo. Entonces creemos que por eso él conocía, ¿no? Eso lo vamos a ver un ratito, por si me olvido de decir, ¿no? Pero que yo todo estaba llevando a su cumplimiento, ¿no? Pero por medio de esa escritura, él sabía todas esas cosas. Y esto se cumplió, estas profecías, creemos, algunos creen que el 3 de octubre del 539, ¿no? Entonces en el capítulo 5, este rey Belsasar, vamos a decir que hizo esta fiesta, ¿no? Y se burló con los brazos, con estos vasos sagrados que habían sacado del templo de Yahvé. Pero Jeremías había profetizado que en Jeremías 27-22, que vamos a decir por medio de Ciro, el grande, o sea, que después vemos en Esdras capítulo 1, lo harían volver, ¿no? Y serían llevados, como dice Babilonia, que iban a ser llevados, ¿no? Cautivos hasta cuando Jehová los visitara, o cuando yo los visite, dice ahí en Jeremías 27-22, ¿no? Que él lo iba a traer de nuevo del cautiverio al lugar que él lo había en sí sacado, porque no habían sido, todas las cosas suceden porque Dios, ¿qué estamos aprendiendo todo esto? No estamos leyendo por leer, estamos aprendiendo que Dios castiga, Dios es un Dios de juez, no solamente Dios es amor, Dios disciplina. Entonces todo lo que estamos aprendiendo es eso, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a ir al capítulo 6, para ir apurándonos un poco. En el capítulo 6 podemos aprender que en sí Daniel era un hombre de oración, pero a veces el hacer las cosas que cuando queremos comportarnos como Dios manda, eso nos va a traer problemas. ¿Qué podemos aprender de esto? Es que en sí Daniel él tenía la costumbre, o sea, de orar, pero sacan, vamos a decir, como un decreto, o sea, para que tratar de hacerle complicar. Yo estoy tratando de decirle con mis palabras, ¿no? Para no ir acá al capítulo 6, pero en sí ya como estaba medio viejito y siempre tenía los enemigos, ¿no? El asunto es que quería oraba 3 veces al día, y bueno, ellos hacen un decreto para complicarle la vida a Daniel, y por eso Daniel en sí es mandado al foso de los leones, o sea, como que lo engañan vamos a decir, a Darío, ¿no? Que Darío lo apreciaba a Daniel, ¿no? Y por la que él era constante de orar, ¿no? Entonces le echaron al foso de los leones, y ya conocen, ¿no? Y muchas de esta película de esto, ¿no? Que Dios interviene a él y los libra cerrando la boca de los leones, ¿no? O manda a su ángel, como dice él. ¿Se sabe esto? Esto es en Daniel capítulo 6. Entonces, si abrimos Daniel en los fosos de leones, estos sátrapas que estaban ahí, o sea que sí estaban celosos, vamos a decir, Daniel, ¿no? Que eran, vamos a decir, estos funcionarios, porque él también estaba ahí siempre, y creemos que Daniel no se metía, pero él quería hacer las cosas, así que él, o sea, era devoto, quería orar, ¿no?
Y esto le llevó a que estos funcionarios vamos a decir, del reino, estos sátrapas o los altos oficiales, le jugaron vamos a decir, algo en contra de él. Pero, ¿qué sucede? Que esto le salió por el tiro, por la culata a esta gente, ¿no? Porque el rey, no sé si se han leído en el versículo 24, el rey a lo que lo habían acusado falsamente a Daniel, mandó que lo echaran a ellos en el 6:24, que lo echaran al foso de los leones. Entonces ahí vemos donde salió mal, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Cuando a veces esta gente se quiere meter con los hijos de Dios. Puede ser que parece que todo se está nublando, parece que fuiste echado, ¿no? O ahí, pero Daniel se pone a orar, sabía que Dios es aquel que iba a librar, y si no, bueno, él sabía que iría a la presencia de él, porque él había establecido eso, y él confió en su Dios y él fue librado. Es como ese libro de Hebreo que cerraba bocas de leones, ¿no? Y él mandó a su ángel, dice, ¿te acuerdas que Darío le dice, tu Dios te ha librado? Porque él estaba triste. Yo no tengo tiempo de leerlo todo porque está buenísimo, pero no tengo tiempo de irme ahí porque tengo un poco más ante lo que estoy viendo, un poco más de profecía. Pero en sí Daniel nos enseña que a pesar de que está viejito, ¿no? Él era fiel, ¿no? A pesar de que él conocía las escrituras, pero también iba de la mano en la oración. Sabía que orar, Dios responde. Y él le respondió a él y lo libró de la faz de los leones, ¿no? Podemos orar y hablar y hacer una prédica buenísima, pero me voy a ir avanzando porque no termino más. En el capítulo 7 vamos a entrar un poquito más que lo que ya vimos en el capítulo 2, que es la visión de Daniel y de las 4 bestias, y también del reino en sí del Señor Jesucristo, ¿no? Que esto debe tener que ir, o sea, también a vuelo de pájaro, porque no tengo el tiempo como decir, completo, o sea, para leerlo, ¿no? Pero en sí es casi lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que ya lo expliqué en el capítulo 2 que estuve hablando, ¿no? Que estaba un poco difícil, pero el capítulo 7, en 1:28 es lo mismo, o sea, el león, el oso, el leopardo, la bestia que Daniel lee ahí, porque no es un estudio exegético, abuelo de pájaro, son los mismos que nos vimos en el capítulo 2, que sí son estos imperios mundiales, que es Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ¿no? Y el Señor Jesucristo, como dice en Daniel 2:44, que lo iba a desmenuzar. Pero acá, en el capítulo 7, voy a poner un poquito más de información, y para eso voy a abrir en Daniel 7. En el Daniel 7, versículo 13, Daniel 7:13, me pareció algo muy importante. Y me acuerdo cuando mi esposa me regaló la primera Biblia que me regaló, fueron un Nuevo Testamento de estos Gedeones, en realidad chiquita, y me escribió algo para que Dios te hable claro, algo así. Me acuerdo que esa Biblia la tengo todavía ahí, la escribí, toda la anotaba, me acuerdo que tenía papel, escribía en el suelo, con los textos bíblicos, para acordármelo, era el poder de Dios obrando en mi mente, recién cuando Él me llama. Y yo me acordé que en esa Biblia tenía una anotación de algo. Yo no me acuerdo bien las cosas, pero tengo papelitos por todos lados. Y yo me acuerdo, yo tengo algo del Hijo del Hombre. Y yo, solamente yo, dice mi esposa todavía los papelitos que tiene ahí. Y no me tira el papelito, lo guarda. Si yo digo, tengo un papelito, me fui y estaba ahí. Y ese que tengo acá en mis manos, que lo escribí hace años. Y digo, esto, tengo algo de Daniel 7. Y sí, en Daniel 7:13 dice así: seguí mirando las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de Dios y fue presentado a él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no, será destruido. Claro, para nosotros fácilmente decimos ya sé, pero para el judío, o sea, debemos entenderlo, o sea, por qué cuando Cristo viene, qué es lo que sucedió, por qué para ellos, o sea, ellos no le creyeron. ¿Por qué? Porque en Daniel, acá cuando vemos nosotros, fíjate, vemos acá que dice, seguí mirando las visiones nocturnas, y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre.
venía uno como hijo de hombre en una nube. Bueno, pero para poder entender esto, no tengo tiempo tampoco de hacer esto, todo exegéticamente, explicar todo esto, que es el hijo del hombre, todo, porque me llevaría muchísimo tiempo. Pero abuelo de pájaro, para que puedan tener Daniel 7:13, estas nubes, o sea, la nube, o sea, en sí para el judío, o sea, tenía, vamos a decir, una interpretación. O sea, ¿por qué? Porque las nubes, o sea, que aparecen ahí, en sí representaba a Yahvé, porque ellos lo asociaban, vamos a decir, en sí con Dios. Y esto de un hijo de hombre, o sea, ellos no supieron entender mucho. Lo que pasa cuando Cristo sí, Cristo viene, ellos no lo pudieron, vamos a decir, entender bien esto, ¿no? También habla un poco de la naturaleza humana del Señor Jesucristo, que se iba a encarnar. Y habla en sí eso, porque en el Antiguo Testamento en sí hablaba la nube, en sí significaba en sí la gloria de Dios, o sea que andaba con el pueblo, cuando ellos iban, dice que una nube iba adelante guiándolo a ellos. Entonces acá cuando ellos ven una nube con un hijo de hombre, uno que parecía un hijo de hombre parecido, ¿sí? Entonces eso estaba mostrando, ¿no?, al Señor Jesucristo que iba a venir. En lo mismo en Lucas 19:10, ¿no?, cuando habla que él dijo, en los evangelios en sí aparece más de 80 veces la palabra hijo de hombre, mostrando que es el Señor Jesucristo. Pero Daniel ya estaba mostrando en el Antiguo Testamento que iba a venir uno y que iba a destruir todos los reinos. Y cuando llega, los judíos no lo tenían, porque es como en las días de la iglesia, que tienen, ya puesta la mirada en que va a levantar el templo de nuevo, y no pudieron verlo cuando llegó. No, si este es un carpintero, este es el que está allá, que cómo es posible, y no pudieron ver eso, ¿no? Por eso cuando tenés puesta la mirada en algo, acá, no olvidemos que tanto los salmos como los profetas, todo hablaban de mí, dijo Cristo. Entonces toda la profecía, sabemos, todo apunta a Cristo. Cuando tenemos eso, no tenemos puesto en una ciudad, no tenemos puesto en un templo, todo eso, podemos ver claro a Cristo, ¿no? Como dice el himno, pon tus ojos en Cristo, no pon tus ojos en un templo, no cantamos. Entonces, eso es lo que sucede, que apuntaba al Señor Jesucristo, esto, Shekinah, la nube, y que iba a venir en sí Él. Y esto los judíos no lo pudieron entender cuando eso, ¿no? Porque en sí Jehová se manifiesta, que se hace una culiza, vamos a decir, en Cristo, ¿no? Mora, viene en nosotros. Cosa que les pareció una blasfemia cuando Cristo se dijo, como dijo, ego y mí, dijo en el griego, yo soy Jehová, o sea, yo soy. O sea, Jehová, ¿qué? Que entonces parece una blasfemia eso. Pero fue una blasfemia en sí, ¿no? Porque Daniel estaba diciendo que iba a venir uno, Daniel 7:13, uno, como dijo el hombre, en una nube. Era Dios mismo, iba a descender el Shekinah, va a tener la presencia de Manuel con nosotros, iba a venir como un hijo de hombre, como iba a tabernaculizar, no en un templo, sino que iba a tomar cuerpo ahora. No tengo tiempo mucho de hablar de eso, pero bueno, espero que lo hayan podido entender. Yo sé que es un poquito difícil, pero bueno, eso es lo que habla un poquito Daniel 7:13 y quería compartirlo con ustedes, o sea, espero que por lo menos puedan entender. Si no entienden todo, que lo puedan entender de que ya en el Antiguo Testamento ya se hablaba de Cristo en su venida, toda la Biblia nos habla de Cristo, por eso no podemos estar buscando, ay, Dios que dijo esto para mí, o que esto quiere decir, no, está mostrando todo, nos habla del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, eso es más o menos un poquito lo que habla el capítulo en sí 7, que nos habla, aquí se llama así al Hijo del Hombre, que es ¿quién es? Jesús HaMashiach, es el Señor Jesucristo que estaba así, iba a venir, ¿no? con su reino. Entonces nosotros creemos que el reino de Dios en sí no es lo que muchos así que creen, o sea, nosotros creemos que el reino de Dios dijo así que no era de este mundo, ¿no? Es en sí, no sé qué, por ahora está, pero va a terminar, fue inaugurado, vamos a decir, sí, nosotros está habitando en el templo, o inaugurar que ustedes son el templo de Dios. Entonces el reino de Dios ha sido espiritualmente, pero va a ser consumado en su segunda venida, está, pero todavía no. ¿Se puede entender o no? En sí habla de eso.
Entonces es un reino, por entender, sí, invisible y que jamás iba a ser destruido, que no será dejado a otro pueblo, está diciendo Daniel, y que este reino desmenuzaría y consumiría todos los demás reinos y que iba a permanecer para siempre, en Daniel 2:44, ¿no? Y no quiero confundir un poco más esto porque en sí otras y otras interpretaciones, o sea que en sí no creen esto, ¿no? Pero el mismo Señor Jesucristo en Mateo 3:2 él dijo, dijo que en Mateo 4:17 que el reino de los cielos se había acercado, y él mismo dijo, ¿no? O sea que ¿cómo podemos saber que hay un reino? Porque pues tiene que haber un rey, y él es el rey de reyes, ¿no? Que vino, y este reino también vino, pero vino con poder, o sea, vino cuando fue derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿no? Ahí fue, más decir, vino el reino de Dios acá, ¿no? Pero también sabemos que en sí va a venir, o sea, su consumación total, porque iba a empezar a crecer. Pensé que esta piedra se hizo, dice Daniel, grande, esta piedra que la derrumbó a esa estatua, después empezó a crecer, ¿no? Como una semilla de mostaza, empieza chiquita, después empieza a crecer. Entonces, es así. También en Lucas 16:16 dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Cómo me puedo esforzar yo si dentro de, no sé, ponerle, si no vine ahora, Señor Jesucristo, vine dentro de 1000 años, o vine dentro de, como así, 200 años? ¿Cómo me podría esforzar yo a entrar en un reino que todavía no fue inaugurado? ¿Cómo puedes entrar a un reino y decir, bueno, soy invitado a entrar en el reino de la princesa, los reyes que vienen, pero es dentro de 500 años? Ah, caramba, estoy perdido. Pero si Dios dice que todos se esfuerzan por entrar, o sea, ahora al reino, es que hay una puerta para poder entrar a ese reino. Debe haber una puerta, un camino para poder entrar, porque Dios dice que todos se esfuerzan por entrar. Entonces, si todos hablan en el presente ahora, o sea, que sí que ese reino ya ha sido inaugurado. ¿Y él qué es? Es un reino invisible, es el reino del Señor Jesucristo, es el Rey de Reyes. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Entramos por la fe a ese reino. Si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino así. Entonces, es espiritual. Por supuesto que va a venir visiblemente, por supuesto. Pero ahora, o sea, ¿qué sucede? Pasa que yo decía, ay, pero acá no se cumplió que todos los reinos han sido destruidos. Fíjate que la Argentina, el reino de la presidenta, allá el reino de tal cosa, tanto bien, pero ellos no fueron destruidos. Ellos empiezan a mirar así, todo así, así como lo puedo decir, así, se llama literalmente, o sea, lo mira así, no sé, pero las cosas que son literales, como el oso que sale, el dragón, eso ya no lo miran así. Entonces no podemos tocar así las cosas, ¿no? Ya lo vimos cómo interpretar, cómo utilizar la hermenéutica, una exegesis, ¿no? Estuvimos viendo durante todo este tiempo. Entonces tenemos que tener cuidado con estas interpretaciones así, pero creemos que ya ha sido inaugurado este reino, ¿no? En Daniel, vamos a seguir, no tengo todo el tiempo para poder hablar, pero me voy entrando un poquito más ahora. Sí, me voy a entrar ahí. El más complicado de todos, de todo esto, dice en Daniel 9. Bueno, hemos llegado acá. Ya tenemos un video en el canal, así que este es un poco diferente al que subí hace mucho. En Daniel 9, un momento que voy a abrir mi Biblia en Daniel 9. ¿Para mí? Sí. Gracias. En Daniel 9. Daniel 9 dice así, mi Biblia: oración de Daniel por su pueblo. Yo tengo la Biblia de las Américas y quiero que entiendan algo. A veces tienen comentarios, las Biblias tienen... Yo encontré una Biblia, vamos a decir, reformada, una Biblia americana. Incluso esta Biblia de la América, me dice, yo voy a usar la Biblia de la América. Algunas tienen comentarios, tienen una cosita. Esta Biblia va en contra de lo que yo creo. Toda, la mayoría tienen.
Porque acá muestran, pues yo digo, ay, ¿cuál estás usando? No te preocupes, hermano, porque si no tenés el Espíritu de Dios no te sirve de nada en la Biblia. Por más que cosa que tenga ahí escrita, no te va a servir de nada, porque incluso la Biblia de las Américas habla de un reino, vamos a decir, del anticristo. Acá lo tengo ya anotado. Dice, no, que se va a falta inaugurar, que esto es el reino del anticristo. Hay ciertas cosas que te van a servir en las Biblias, apunta que son buenísimas, pero si no tenés el Espíritu de Dios, pues, ay, a ver qué dice el comentario, y lo lees a del púlpito, qué bueno, y no sirve eso, porque no, los comentarios son buenos, nos ayudan, pero han sido escritos por hombres. Entonces debemos compararlo, debemos estudiar qué escribían otros hermanos en la antigüedad, y estudiar, ver las escrituras, por supuesto lo principal, para ver por qué yo me encontré acá y vamos a ver qué dice acá. Y no es que voy a repetir como un loro, y me encontré que no era nada la que yo, y no digo, voy a cambiar el sermón porque esta Biblia dice que es la más conocida, dice tal cosa. No, yo sigo manteniendo mi postura porque creo que es así. Pero lo digo porque muchos se van a encontrar con comentarios o con cosas así, según qué comentario, cuando querés leer un comentario, poner el bíblico, y esa persona tiene una postura escatológica y va a interpretar otra cosa. Daniel 9 es un poco difícil también de entender. En sí, en Daniel 9 podemos aprender que Daniel iba a orar por su pueblo y Yahvé le iba a contestar la oración a él, ¿no? Daniel en sí, él estaba, había orado, se había humillado, había pedido perdón, así estaba pidiendo que Dios perdonara, porque ya estaba llegando el cumplimiento de las 70 semanas que Jeremías había dicho por medio de que Dios le había dicho. ¿Se puede entender? Entonces, ¿qué sucede? Que Dios le conteste y que él quería que le restaurara, él quería que fuera restablecido todo. Y Dios le iba a contestar, pero más allá de eso. Pero Dios nos da más allá de lo que nosotros pedimos. Entonces él no entendía eso y él iba a revelar algo que no sé si tampoco Daniel lo iba a entender, porque muchos profetas no entendían. Nosotros lo podemos ver ahora. Porque se ha llegado, se ha cumplido, ¿no? Pero nosotros quizás no lo podían entender. Y que era, vamos a decir, si iba a ser en sí se iba a cumplir la restauración, va a ser la ciudad y el santuario. En sí se iba a cumplir eso también en el versículo 17 y 19. Pero ¿qué sucede? Que Dios le iba a responder que a su tiempo él iba a expiar, vamos a decir, la iniquidad, iba a terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y traer justicia perdurable. Eso lo dice ahí en el capítulo 9. Entonces, ¿qué dice? Entonces, Daniel era un hombre que estudiaba las escrituras y sabía la profecía de Jeremías, que había dicho, ¿no? Que en Jeremías, si no me equivoco, 25:11 y Jeremías 29, no me acuerdo por ahí, ¿no? No me acuerdo, yo me lo leí. Pero lo dije al principio. Pero Jeremías ha establecido 70 años que se iban a cumplir, ¿no? Entonces ellos estaban llegando a su cumplimiento. Y se iba acercándose al fin de eso. Y Dios tenía promesa. Y él iba a golpear las puertas del cielo, el trono de gracia, para que Dios cumpliera eso que le había prometido. No como a reclamar, yo quiero reclamar. No, eso no. Él va a pedir porque vemos como se humilla orando, no dice porque este pueblo pecador que pecó, dice no, yo, y nosotros pecamos, él se reconoce el pecador, ¿no? Y entonces iba a orar y con más fuerza, humillarse más para que Dios le contestara eso, ¿no? Y en el capítulo entonces 24 al 27, con lo que voy a cerrar yo ahora, vamos a ver que estas profecías en sí te iban a apuntar al Señor Jesucristo. Que en sí que estaba apuntando esto, Daniel 9, 24 al 27, lo que vamos a ver, Daniel 9, 24 al 27, que lo vimos hace como 2 o 3 años atrás, me acuerdo. En sí estaba apuntando la venida del Señor Jesucristo y vamos a decir la obra redentora, la salvación, que iba a morir por los suyos. Y que, vamos a decir, los judíos iban a matarlo porque ellos no iban a creer, a pesar que Daniel que decía que iba a venir uno como Daniel 7:13 que iba a venir, ¿no? También le dijo que como un hijo de hombre en las nubes, ¿no? Ellos no iban a entender esto y le iban a matar, ¿no? O sea, crucificándole, ¿no? Porque dice que iba ahora lo voy a ver ahorita, que los especialistas entienden otra cosa, no creen que es el anticristo. Por eso creo que está
está mal eso de esa, no sé, esa interpretación que hacen ellos, porque ellos creen que en sí creen, algo que te voy a explicar, creen que las primeras son 6, esto que sean las 6 cosas. Ellos creen que 3 se cumplieron y 3 no se cumplieron. Sé que está complicado, pero bueno, lo importante es que yo voy a tratar de explicar con palabras claritas para que se pueda entender, ¿no? Porque acá va a empezar una serie de años, va a empezar a hablar en sí, entonces se va a complicar y voy a hablar por arriba para que lo pueda entender, pero en sí apunta a Cristo, y que en sí esto ya vamos a decir, todas estas profecías en sí ya se cumplieron, incluso cuando dice que voy a confirmar el pacto con muchos, ya fue sellado todo esto, ¿no? Entonces vamos a adentrarnos un poquito adentro de esto, de esta profecía. Entonces dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, y fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros del número de los años que por la palabra del Señor revelado al profeta Jeremías debía cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. ¿Ves? Daniel ya estaba leyendo las profecías de Jeremías, que se estaban por cumplir. Entonces dice: ¿qué hizo? Volví mi rostro al Señor para buscar en oración y súplica, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios, hice confesión y dije: ay, Señor, del Dios grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guarda sus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido. Empieza a confesar sus pecados, ¿no? Y vemos, ¿qué podemos aprender nosotros antes que entremos a las profecías? También algo espiritual para nosotros, que cuando nosotros vemos las escrituras, o vemos, o sea, nos informan, ¿qué hace la persona después de esto? Dice: ay, dice, Señor, dice, hemos pecado contra ti. Cuando te llevan el Evangelio, usted está tratando de aplicar una aplicación espiritual para nosotros en nuestra vida. Debemos reconocer nuestros pecados, debemos humillarnos, debemos golpearnos del pecho y decir: nosotros somos, o sea, el pecador, yo el pecador, y que me sea propicio a nosotros, y sabemos que por medio de ese Jesucristo. Entonces Él nos contesta, ¿no? Y eso es lo que hace este siervo que es Daniel, ¿no? Creemos, o sea, sabemos que hay, vamos a decir, cuando está hablando del año primero de Darío, o sea, que da una fecha ahí, ¿no? Creemos, o sea, que en sí fue por el decreto que hablaré dentro de un rato para no perderme, que fue, bueno, no tiene mucha relevancia esto que voy a decir, pero así cuando se vuelven, así creemos que eso fue por el decreto de Ciro, ¿no? Porque hay otros decretos más que me tendría que hablar en un rato, que no voy a tener tiempo, ¿no? Pero ahora me voy a meter más, porque es en Daniel 9:24. Pero voy a entrar en Daniel 9:24, cuando sabemos que él ora, que el ángel contesta y todo eso, ¿no? Me voy apurando para ir a lo más importante, Daniel 9:24. Por eso digo, por ahí si lo han leído, lo han escuchado, yo traté de poner acá un poco ahí para que se pudiera escuchar. Pero Daniel 9:24 dice así: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. El 25 dice: has de saber entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en el tiempo de angustia. Después de las 62 semanas del Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin vendrá con inundación aún hasta el fin de las guerras. Desolaciones están determinadas. Y el versículo 27, que es el último, dice: y este hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda cereal. Sobre habla de la abominación, y vendrá el desolador hasta la destrucción completa, lo que está decretada sea derramada sobre el desolador. Por supuesto voy a ir a bola de paja de todo esto porque no terminamos más. Podemos hacer una serie incluso con esto. Pero acá, en Daniel 9, o sea, que habla de las 70 en sí semanas, el ángel en sí está, voy a ir por vuelo de pájaro, porque no tengo tiempo, qué es lo que quiere decir esto, qué es lo que quiere decir esto, pues ya lo vimos hace un par de años, están subidos ahí en el canal. Pero en sí iba a hablar, o sea,
de 70 semanas o de 70 a 7, que estaban determinadas para tu pueblo. Acá dice 70 semanas, pero en la traducción hebrea en sí aparece 70 a 7. Nosotros creemos que 70 por 7 da un cálculo de 490 años. Entonces, y esto iba a empezar, vamos a decir, con el edicto de la primera reconstrucción de Jerusalén. Por eso creemos que en sí la orden, o sea, que después se dice 70 semanas ha sido decretada este pueblo sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado y sellar. Y hay que saber que desde la salida de la orden para restaurar y construir Jerusalén hasta, bueno, desde la salida de la orden, no sé, creemos que en sí hubo varios decretos, varias órdenes, en sí hubo 3, ¿no?, que se pueden llegar a considerar. Pero nosotros creemos que la orden que fue, como vimos la otra vez, que es la orden de Ciro, que en el 538 a.C., ¿no? Creemos que esa es la que, para reedificar el templo. Porque las otras, en sí, órdenes no estaban para decretar, para que se reedificara la ciudad, en sí, de ciudad, como es. Entonces creemos, o sea, que es más así, ¿no? Vamos a ver, o sea, ya me estaba perdiendo acá. Que estas 70 semanas, estas 70 semanas en sí, el ángel en sí la divide, vamos a decir, 70 semanas, 490 semanas, el ángel la divide en 3 partes. Una, o sea, vamos a decir, porque está un poco complicado esto, vamos a decir, estos primeros 7 años son 49 años, puede que por ahí arriba nada más. Las otras 62 semanas, ¿no?, que en sí darían la suma de 69 semanas, son 434 años. Y el último, una semana, que en la segunda semana son en sí 7 años en sí, que es el que faltaría, ¿no? Vamos a tratar de hacer una interpretación, la interpretación que nosotros creemos. No es que estoy dudando porque estoy esto, es porque me quedo yo a explicar. Veo que estoy como estoy buscando, parecía que estuviera buscando información como que no estuviera seguro de lo que estoy hablando. No se trata de eso, es decir, lo que sucede. Porque me quedé pensando que cuando la primera orden, no es que se trata esto de toda la semana, esto sí ya no lo tengo en claro esto. Lo que me quedé es que me parece que le voy a confesar, creo que di un dato mal, porque dije la orden de Ciro, que desde la orden de Ciro, o sea, pero me quedó en el tintero, o sea, si fue de la orden de Ciro o fuera entre la otra orden. Eso lo dejo ahí en el tintero porque no es muy, no es tan relevante, no es tan importante, o sea, para esto, ¿no? Pero en sí, yo creería que sí, fue una orden de Ciro, pero dejo ahí, ¿no? Porque no es tan así como los otros, como que creen que Jesucristo es el anticristo, todo eso que vamos a ver dentro de un rato. Pero sí creo que es así porque Isaías 45 muestra que en sí que Ciro iba a ser el libertador de Israel, ¿no? Porque creemos que Daniel le muestra Isaías 45, ¿no? La profecía de Isaías. Pero lo dejo en el tintero, para mí que es ahí, porque hay otras 2 o 3 órdenes más que ahora todavía no tengo tiempo, así que lo dejo ahí en qué orden fue, pero para mí que es esa. Si me equivoqué, lo reconozco en esa parte, pero en esta parte no. En esta parte creemos la mayoría que es así. Cuando se habla de estas 70 semanas, empiezo de nuevo. Eso es lo que estaba dudando, no sabía que en qué decreto de esos 3 fue, ¿no? Que a uno no importa. Pero sí, es un dato importante. Pero ahora sí, vamos a ir a las 70 semanas. Cuando se habla de estas 70 semanas, que aparece, sí, 70 semanas, sí, en el original, en el hebreo, no dice semanas, sino que dice 7. 77 están determinados en tu pueblo. Eso va a encontrar en el original. Que más el periodo de tiempo que se iba a cumplir, vamos a decir, la redención. Porque acá en sí, para que puedan entender, acá no se está hablando de una reconstrucción de un templo en Jerusalén, de un anticristo. Acá lo que está queriendo revelar por medio del ángel de Dios a Daniel, en sencillas palabras mías, de Daniel, mías,
sería que Dios te estaba mostrando lo que iba a ser la redención del Señor, lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Esta es sencilla palabra mía. Dios en esto está queriendo mostrar, en esto, que no se entiende de nada lo que estoy por hablar, Dios le está por revelar a Daniel lo que iba a suceder en sí con esta gente. En sí lo que Dios estaba por mostrar que se iba a reconstruir de nuevo Jerusalén, el templo, ¿no? Cuando volvieran, que ya lo vimos en Esdras, en Nehemías, ¿te acuerdas que Dios estaba mostrando que se iba a cumplir esto? Pero también estaba mostrando que el Señor Jesucristo iba a aparecer, iba a venir, y ahí también se muestra que el Señor Jesucristo iba a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y por último se muestra la destrucción de Jerusalén, lo que iba a suceder con este pueblo que no creía o no creyó que era, vamos a decir, que Yeshua HaMashiach, que era el Salvador. Eso es todo más o menos lo que aparece si no entienden nada. Eso tampoco se entendió. Sí, está complicado, la verdad. Bueno, en sí es eso, apunta al Señor Jesucristo todo. Pero hay otras escuelas que creen que en la primera venida en sí se cumplió la parte que hice para poner fin a la transgresión, o sea, y se cumplió para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, pero ellos creen que en la segunda venida falta cumplirse para traer justicia eterna, para sellar la visión, para ungir al lugar santísimo. Pero nosotros creemos que que ya se ha cumplido eso, ¿no? Porque creemos que nosotros para traer justicia eterna, y sabe, pero no es justicia eterna todavía, pero no creemos que nosotros la justicia eterna porque nosotros fuimos justificados, ¿no? Y estamos bien ante Dios, tenemos vida eterna, y que esto ya se cumplió y fue sellado, esta visión y el pacto por medio del sello con Cristo dijo, este es el pacto, ¿no? que hizo, ¿no? Y así que me voy a entrar un poquito más sobre esto, pero en sí eso es más o menos lo que se cumplió. Estos 7 años que se aparece, que en sí Ángel lo divide, vamos a decir en el capítulo 25, que se hace saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempo de angustia, ¿no? Entonces por esa palabra que tiempo de angustia, que me quedé pensando yo hace un rato que estaba dudando, ¿no? Porque cuando es mandado esto y yo construye fue con tiempo de angustia, pero lo voy a dejar ahí. Entonces vamos a decir, estas 70 semanas lo podemos dividir así en 7 años, que serían 49 años, que estos 49 años serían, vamos a decir, cuando es restaurada en la época de Esdras y Nehemías, que se restaura, vamos a decir, Jerusalén, y después, ¿cómo se llama? Que ya vimos las murallas, en la época de Nehemías. En esa época se cumplen, vamos a decir, estos 49 años que vendrían a ser, ¿no? Y la otra, 62, que vendría a ser 432 años, serían los años más allá que estaban sucediendo, estaban mediando entre la Malaquía y el último, en sí, el último profeta, y cuando aparece el Señor Jesucristo. Recordemos que nuestras Biblias, nuestro calendario no es el mismo que el de ellos. Por eso creemos que la aparición de Cristo así sería más o menos cuando Él es bautizado, más o menos, cuando Él es nombrado, porque era a los 30 más o menos años cuando se ordenaban sacerdotes. Creemos que en la época de Juan el Bautista en adelante es la aparición del Mesías donde aparece. Ahora vamos a ver por qué pensamos eso. Creemos que entonces esa parte de esos 62 semanas, que son 434 años, sucedió más o menos en eso. Y la última semana, o sea, ahora que vamos a ver, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo, en sí sucede, vamos a decir, hay un problema en esto, voy a explicar. Porque en sí, en estas últimas semanas, donde entran, vamos a decir, algunos malinterpretan, no dudan mucho
¿cuál escuela? Vamos a ver cómo explicarlo. La escuela que cualquiera que sea la escuela no duda que sea el Señor Jesucristo cuando estamos hablando de esto, que iba a venir a morir por nuestro pecado. Ninguna pone en tela de juicio en sí eso. Lo que sí muchos en sí dudan es esta parte donde vamos a decir que ellos interpretan que a la mitad no sé, de 3 años y medio, ellos creen que es el anticristo, ¿no? Pero ahora voy a hablar un poco de esto. Pero esto que aparece acá, que dice acabar con la prevaricación, voy a explicar un poco todo, en sí que iba a acabar con la transgresión, porque Israel, o sea, había transgredido, había prevaricado, era porque estaba sufriendo Israel en el exilio, ¿no? Y es por eso que Daniel confiesa los pecados, Daniel confiesa la prevaricación. Poner fin al pecado es poner fin a la iniquidad, ¿no? Porque sabemos que Dios odia el pecado, Dios es, como dice Daniel, es mi juez. Entonces Dios tiene que castigar el pecado, Dios castigó el pecado en la cruz en el Señor Jesucristo, ¿no? Para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Entonces, ¿sabes? Quiere decir eso, ¿no? Que Dios no iba a hacer la vista gorda sobre el pecado, porque Dios es mi juez, quiere decir que Dios también es Dios de justicia. Entonces, Dios aborrece eso, el pecado, y ya vemos que Dios iba a castigar el pecado. Traer la justicia de los siglos, traer la justicia perdurable que aparece ahí, ¿no? Según la traducción que tenga, es que es justicia eterna. Y entonces sabemos que es por medio del Señor Jesucristo que tenemos esa en sí, justicia, ¿no? Que aparece en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Que es por medio del Señor Jesucristo, o sea que la maldición, o sea, que cae sobre él y el justo por los injustos paga. Entonces es por medio de él, pero muchos creen que no, porque todavía no ha sido, la justicia no es eterna. Nosotros sí, tenemos que ir porque es por medio de él que el justo por los justos pagó, ¿no? Y por él el hecho que fue hecho maldición por nosotros, ¿no? Sellar la visión de la profecía también, ¿no? Creemos que todo esto en sí se ha cumplido. Él vino así a poner fin al pecado, ¿no? En Isaías, no me acuerdo si es 33, 17 me parece, no sé bien. 35, no, perdón, Isaías 38, 17, dice: porque tú echas sobre tus pecados, tú echas sobre tus espaldas nuestros pecados, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto que él echa sobre Isaías, este profeta? Vemos que Cristo, él echó sobre en sí, sobre su espalda, o sea, él cargó sobre su espalda, tuvo que llevar la cruz antes de ser crucificado para poder poner fin a nuestros pecados, nosotros, ¿no? Y bueno, creemos nosotros en sí que esto en sí se ha cumplido todo. Lamentablemente, bueno, muchas de otras escuelas en sí creen que no se ha cumplido, ¿no? Porque nosotros creemos que en sí que sí se ha cumplido y ha llegado a su fin. Y ahora voy a explicar un poquito por qué o sea, creemos esto, ¿no? Pero, si no, sé que está un poco difícil porque estoy mirando que está medio como complicado, ¿no? Pero bueno, en sí, para que se puedan entender, voy a explicar de nuevo. Cristo iba a aparecer, él tenía que llevar una obra, o sea, que cuál iba a morir por nuestro pecado, y una vida activa y pasiva, que dicen los teólogos, ¿no? Su vida santa, pero también muerta en la cruz. Y él iba a ser rechazado y Israel iba a tener una consecuencia de eso, que ya la vimos en el año 70, el general Tito destruye todo, ¿no? Bueno, voy a seguir, o sea, por más que veo que está así un poco difícil, pero es así. En la parte donde dice, a ver, después de las 72 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, versículo 26. Vamos a ir adelante por más que está un poquito difícil. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Bueno, esta parte que dice que será muerta, o sea que será muerta y no tendrá nada, esa parte, o sea que en sí será muerto,
es que cuando Cristo iba a morir en la crucifixión, y que no tendrá nada, que él sí murió, no tuvo ninguna posesión, nada. Sí, hasta incluso los apóstoles lo abandonaron y se fueron, lo dejaron solo. Por eso con él será muerto y no tendrá nada. Está hablando de la crucifixión del Señor Jesucristo que va a morir. Y con eso, y el pueblo del príncipe que va a venir destruirá la ciudad. Bueno, acá entra el problema, porque muchos creen que esto está hablando del anticristo. O sea que cuando dice que otra semana confirmará el pacto en sí con muchos, ellos creen en sí que, a ver cómo decirlo, como que el anticristo va a hacer un pacto, porque no tengo tiempo de hablar del pensionismo ni nada de eso, ¿no? Pero creen como que va a hacer un pacto con Israel y después él lo va a decir, a ver si acá, Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe se vendrá a sufrir en la nación de guerra. Y ahí está el 27, un poco para explicarlo. Y él hará pacto firme con mucho por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio de la ofrenda cereal. Sobre el ala de dominación vendrá desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Bueno, no sé cómo explicarlo con palabras sencillas. Así que ellos creen en nuestra escuela que este es el anticristo. Ahora explicar lo que creemos nosotros. Que es el anticristo y que va a hacer pacto con Israel, pero a los 3 años y medio, más o menos será, porque acá dice, no sé qué dice en esta traducción, pero a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio después que haga pacto, él, como decir, acá estoy, yo los engañé, van a decir todo, o sea, estoy usando mis palabras para que se pueda entender, no estoy haciendo un poco de mímica, sin burlarme. Y dicen dicen ellos, que para ver si se puede entender, por lo menos, caramba. Dice, acá estoy yo, dice, no, nos engañó. Y entonces ahí como que empieza todo, empieza a destruir todo, entonces que pum, el Señor viene. Eso creo que la mayoría salimos de esa escuela, ¿no? Yo por lo menos estudié tengo ahí como el puntaje 100, 99, y cuando lo hacía rápido en mis materias, eso por todo, viste esos papeleríos que tuve que rendir, lo dejé cuando llegué a la parte de escatología porque no me convenció y tuve que volver, empecé a hacer todos los exámenes porque salí de esa escuela. Pero te enseñaban eso. Nosotros no creemos esto, nosotros lo que creemos es que, cuando habla de la otra semana y confirmar el pacto con mucho, que es el capítulo, vamos a decir, 27 que estamos viendo ahora, así que en sí va a llegar, que hará prevalecer el pacto, es que es un pacto que ya en sí ya existía. Nosotros nos creemos que somos los del pacto, no es un pacto que ya estaba en vigencia, en sí en vigor, no es que algo que iba a ser iniciado, o sea, por medio del anticristo, como que el anticristo lo va a decir, bueno, voy a hacer pacto, se juntan todos así, y a la mitad de la semana, 3 años y medio, él como que lo rompe, y dice, no, los engañé. No, sino que se está hablando del pacto, o sea, un pacto que ya él había prometido, o sea, que venía prometiendo, ¿no? Yo seré su Dios, entonces se iba a cumplir, y que en sí lo que se iba a cumplir es que él iba a cumplir las condiciones, el Señor Jesucristo, ¿no? Y esto es lo que lo iba a hacer el Señor Jesucristo. Y eso lo vemos que lo cumplió con su vida activa, o sea, su vida de obediencia y su vida pasiva en la cruz, porque él mandaba una santidad, pero también la ley mandaba que tenía que pagar, y él cumple esas dos cosas, ¿no? Entonces eso es lo que es confirmar en sí el pacto. No está hablando de un anticristo acá, sino está hablando del Señor Jesucristo, y cuando está diciendo que pondrá, a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio de la ofrenda cereal, muchos dicen, bueno, el anticristo después de la semana dice, va a entrar al templo que están por levantar, ahora, y él va a frenar todo y va a ser desoladora de nuevo, y va a empezar a destruir, entonces vendrá el Señor. Pero no está hablando de eso. Cuando dice la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio, está hablando del Señor Jesucristo, que a los 3 años y medio de su ministerio, él iba a morir en la cruz, iba a cesar el pacto, o sea, las ofrendas que se hacían de carneros, de muerte, de sacrificios que no limpian tu conciencia. Iba a llegar a fin eso. Eso es lo que es el capítulo, el versículo 27. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio de la ofrenda. ¿De quién viene hablando todo esto? ¿Ahí habla de un anticristo? Si leemos todo en su contexto, viene hablando del Mesías, de Jesús Hamashiach. Está hablando de la venida de Jesucristo. Entonces, si vos lees en contexto, viene hablando de Cristo, y él es el que va a hacer cesar. No podemos cortar, hacer un paréntesis y decir, bueno,
que después de un tiempo va a surgir esto. No, habla de Cristo. Entonces, en el contexto viene hablando de Cristo y va con su muerte, o sea, en hebreo, como dice, él iba a poner fin, o sea, a todas estas ofrendas que se hacían, vamos a decir, en el templo, ¿no? A ver, vamos allá, estamos terminando. Pondrá fin al sacrificio de la ofrenda cereal sobre el ala de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Y bueno, esta otra parte que aparece acá, otros lo interpretan como que el anticristo va a destruir todo eso que está ahí. Yo lo estoy haciendo con palabras sencillas para que se pueda llegar a entender, Es como que el anticristo en sí iba a destruir todo esto, pero no se trata de eso. Esta que cuando habla en el versículo 27, 9-27 dice, vendrá el desolador hasta que una destrucción completa esté decretada. En sí, lo que está hablando en sencillas palabras mías, es que por haber rechazado al Señor Jesucristo, como dijo el Señor Jesucristo, ay, Jerusalén, le dijo, dijo, pobre ti. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué iba a pasar? Lo que sucede es que el general Tito en el año 70 iba a destruir todo a Jerusalén. Esa era la bestia que iba a venir a desolar todo. Por supuesto, esto no surgió rápidamente, porque el profeta está viendo así, lo está viendo bien, pero sabemos que tardó, que el general Tito no lo hizo pum, así rápido todo, llevó un tiempo, o sea, hacer eso, ¿no? Lo que iba pasando. Pero no tenemos tiempo de hablar ahora, hay muchos libros de historia que hablan sobre esto, ¿no? Pero en sí, eso es lo que creemos, ¿no? Que está hablando, ¿no? Que habla de esto del pacto que va a prevalecer, que sí, después está hablando del pacto, o sea, de gracia, ¿no? El pacto del anticristo que dicen ellos, ¿no? Bueno, espero que se haya podido entender un poco todo esto, porque es lo que nosotros creemos, ¿no? Cuando dice que a la mitad de la semana, o sea, iba a dejar de hacer este sacrificio. Si no pueden entenderlo mucho, en Hebreos 8, versículo 13, no va a ser el único texto que estoy usando en el día de hoy, porque solamente estuve por el libro de Daniel, pero Daniel 8:13, todo el libro incluso esto contradeciría que se haga otro sacrificio así, porque dijimos la otra vez, contradeciría todo el libro de Hebreo y el libro de Efesios 2:11 en adelante, ¿no? Pero el 8:13 dice, cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado envejece y está próximo a desaparecer. Entonces él, el que iba a hacer, vamos a poner fin a este que aparece en Daniel 9:27, que dice que pondrá fin al sacrificio de la ofrenda cereal. En Hebreo 8:13 dice que el nuevo pacto iba a poner fin al antiguo pacto. Ya no nos iba a necesitar. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto en la cruz, ¿no? Por nuestros pecados. Ya no hace falta nada que se levante un templo, nada. Espero que se haya podido entender, porque fue un poquito complicado, ¿no? Las caritas están medio como que está complicado, ¿no? Bueno, si no pueden entender nada, voy a intentar explicarlo con mis palabras, pues ya terminamos. Eso es todo lo que tenía. Hay otras cosas más, pero Dios es un Dios que revela, todos tenemos su palabra, y para que no puedan entender, o sea, que dice el profeta, aquellos que no puedan discernir su mano derecha de su izquierda, Dios dice esto, ¿sí? Hay gente que de verdad, pero es así, de verdad, que Dios dice que Cristo ya ha muerto por tus pecados, no necesitas hacer nada, debes creer en Él, creer que solamente no hace algo con un conocimiento intelectual, no, debes entender que estás mal ante Dios como Daniel, que hemos pecado, hemos agredido, por eso estamos honestos, reconocer tu necesidad, y no solo eso, ver a Él quién es Él y correr a Él y apoderarte, no decir, sí, creo, sí, no, yo creo que murió, no, creer que de verdad lo necesitas y te tenés que apoderarte, porque Él un día va a venir y va a manchar su vestido, como dice Isaías, con sangre. Si no se está la sangre, vamos a decir, de la sangre de Él, del Cordero que fue derramada, un día tu sangre va a manchar la sangre de Él, como veíamos la otra vez, de su vestido, cuando Él pisa el lagar. Entonces, eso habla todo el libro de esa profecía, el sencillo es eso,
Cristo vino, ya cumplió la profecía esta, a Cristo muere por nuestro pecado, Él hace cesar todos esos pasos, todos los pasos, todos los sacrificios, porque ya se cumple esa profecía en Cristo, y de eso que aparece que la bestia desoladora no es ningún anticristo, es el general anticristo destruyendo todo Jerusalén por haber negado a Cristo. ¿Se puede llegar a entender un poquito todo esto? ¿Está? Así que, y lo de los reinos, Nabucodonosor y la estatua, es sencilla palabra, porque si no entendieron nada, es así. Dios va a destruir, ahora hay un reino espiritual, pero Dios va a venir con un reino donde completamente Él va a reinar, o sea, visiblemente, y ninguno de estos reinos, toda esta injusticia que ven, no van a existir más. Va a ser un reino perdurable, dice, ¿no? Así que vamos a orar y vamos a cerrar. Amado Padre, venimos por orar, para agradecerle por este estudio que estuvimos viendo del profeta, o sea, Daniel, donde usted nos mostró que se ha levantado un reino, en sí ahora es un reino que es espiritual, está reinando por medio de la iglesia en nuestros corazones, pero es un reino que nunca dice que va a ser destruido, Daniel 2:44, y que va a desmenuzar y pondrá fin a todos aquellos reinos, y que su reino será para siempre. Le pedimos que su reino venga a nosotros, como dice, pero no porque tiene que venir, sino que su reino se siga expandiendo acá, y que podamos predicar a las personas que crean en Cristo, que necesitan de Salvador, que se arrepientan de sus pecados, porque el reino de Dios ha llegado. Como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata. Amén. Amén.